Where is he? And let's see, bendiciones. Align with Atlas. All right, so we're just waiting for him to come on. Nosotros estamos esperando. Estamos esperando. Ah, there we go. Buenas tardes, mi hermano, bendiciones. Buenas tardes. Un gusto para tenerte aquí. It's very nice to have you here as a guest. There we go. Aquí estamos, bendiciones. A mí me gusta el gorro. So yeah, I love the hat. I love the hat. So this is Omi Relekun. He is a santero. He has Yemaya done for 12 years. Él tiene Yemaya hecho por 12 años. He is an spiritist, él es espiritista. He is also an oriate, which is a master of the ceremonies. And the really cool thing about him is he is what you call a subidor. He is one of those people that is able to manifest the spirit of Yemaya. Él es una de esas personas que es capaz de manifestar el espíritu de Yemaya. And so he comes with a lot of experience. Él viene con muchas experiencias. Omi, did you want to present yourself? ¿Tú quieres presentarte? Bueno, sí, nada, primero que todo agradecerte a ti por este espacio, por brindarme este momento tan sagrado, porque para mí hablar de religión y poder compartir lo poco que sé o lo que la vida me ha tocado aprender en el transcurso de ella, para mí es algo muy importante, de verdad, y te lo agradezco estar acá contigo. Okay, thank Una you. bendición para todos. So just to sum it all up, he was basically saying that it was a pleasure to be here, that he likes talking about the religion. And you know, this is one of his like favorite things. So the cool thing is las cosas más chévere de tipo de directa, or the cool thing about this live is I'm actually bringing somebody who doesn't speak English. Estoy trayendo una persona que no habla inglés to talk to people who don't speak Spanish, para hablar con gente que no habla español. So there's a lot of information when you don't speak Spanish that you don't get. Hay mucha información que tú no recibes cuando tú no hablas en español. And so now I'm like bridging the communities. Estoy, haciendo un puente entre las comunidades. So this is really your chance to be able to take advantage. Es un tiempo para aprovechar. You can go ahead and leave your questions, and we're going to try to answer them little by little without breaking the flow. Nosotros vamos a tratar contestar sus preguntas sin romper el flow, because he's going to be leaving a lot of information. Él va a dejar mucha información. So can we start with the questions? Nosotros podemos. Well, first of all, primeramente, when you speak, cuando tú hablas, por favor, habla frase por frase, para darme un chance para traducir, porque si tú hablas Claro, sí, bastante, yo no me voy a recordar lo que tú dijiste. Para claro, decirte. sí. So if you speak a very long sentence, I'm not going to be able to understand. And so yeah, just habla frase por frase, okay? All right, so can we start with the questions? Podemos empezar con las preguntas. Sí. Perfect. Oh God, this is gonna be good. Ooh, this is gonna be really, really good. Hold on. Okay, so let's start with the spiritism first. Vamos a hablar del espiritismo primero. Okay, so I want to talk. Can you talk a bit about the different types of misas? Tú puedes hablar sobre los tipos diferentes de misas espirituales. Ok, sí. Mira, ¿qué pasa con esto? Según mi conocimiento y lo que yo tengo entendido como misa espiritual, para mí misa espiritual todas son iguales. Okay, so he was saying from what his understanding of spiritual masses, that all spiritual masses are basically the same. Greetings, Dr. Philo. Porque, ¿qué pasa? Que las misas espirituales todas son iguales, en el sentido de que todos rezamos Padre Nuestro, todos leemos las oraciones que nos guiamos por el libro de Allan Kardec, aparte de existir varios tipos de espiritismo en diferentes tradiciones, como en diferentes países, como el espiritismo de Mesa Blanca, el espiritismo gitano, el espiritismo de mesa, ¿entiendes? Okay, Eh, so he's saying basically all of them are the same. All of them start with prayers. All of them go by the doctrine of Allan Kardec. Even though there are different types of spiritism, you could have a spiritism of
what they call the white table. You could have a spiritism from the Roma people, what they call gypsies. You could also have a spiritismo cruzado, and you can also have spiritism at the table. Ok, ¿qué pasa con esto? Hoy, para llamarlo de una manera u otra un poco vulgar, las personas le quieren poner títulos a las misas, de que si una misa para esto o una misa para otro, ¿para qué? Para guiarse por una tarifa de precio que literalmente están diciendo y se estila en estos países, algo que nunca se estiló en Cuba, por lo menos donde yo vengo y donde lo aprendí. Okay. Que si la misa va a ser de investigación tiene un precio, que si la misa va a ser de coronación tiene otro, o que si la misa se le va a hacer a un tipo de espíritu, de independencia del espíritu, el precio de la misa. Yo digo de que el espiritismo es algo extremadamente muy amplio, que tú hagas la misa con un fin de dedicársela a un espíritu o una misa de investigación, una misa de coronación, el tipo de misa no importa, la misa siempre va a ser igual. Okay. So let me Siempre see va if a I haber una conexión. So basically, he was saying that all misas are basically the same, even though they might have different objectives, but they're all basically done the same. He says back in his day, they didn't make a separation between a misa of investigation, a misa to collect, or an open misa. Uh, excuse me, that all of them were basically just the same. He said the reason why they have differentiated between different types of misas or different types of reunion, spiritual reunion, is basically to give different prices. Basically saying if we're going to do an investigatory misa, we're going to charge this much. If we're going to do a misa for this, we're going to charge this much. But it was all basically about charging, when before a misa was a misa, it just different misas would have different objectives. Okay. Dame un segundo para explicar lo que es una misa rápido. So for some people who do not understand, a misa is basically a spiritualist reunion where we sit down, pray, and we seek guidance from the spirits. The spirits come down. Sometimes they'll manifest themselves and they'll give messages. They're healed, but they're basically there to work the spirit. Okay. Claro, mira, por ahí abajo decían algo de que es una misa de coronación. Mira, hay diferentes maneras de coronar. Antiguamente, en muchas casas santorales, para consagrar a una persona no se hacía misa espiritual ni coronación espiritual. Yo tengo entendido que coronación espiritual es lo siguiente: cuando una persona o aquella persona que se está iniciando se le va a coronar un espíritu, es porque ese espíritu toma posición en la cabeza de esa persona. Algo que todos sabemos que todo el mundo no tiene esa dicha o ese don de poseerse con un espíritu. Ahora, que se haya quedado como tradición, en muchas casas religiosas se respeta que se haga todo lo que todos sabemos que se hace en una misa de coronación, eso se respeta. Pero coronación espiritual es poner una corona de flores con su sábana, con sus cosas, como sabemos que se hace, para coronar ese espíritu que está tomando posición en ese momento, que era como se hacía antiguamente, que en muchas casas no existía, en muchas casas religiosas. ¿Me entiende? Ahora, se puede estar haciendo una misa de coronación. Déjame traducir eso antes que se movió. Okay. So what he was saying is, somebody asked us specifically about a misa of coronation. And so one of the things that he was saying is, way back in the days before somebody was about to crown Ocha or be initiated into the Orisha religion, they didn't do a series of misas. Now what he's saying is, way back in the day, the only reason why you would do a coronation misa is if there was if a certain spirit would possess that person. And what he's also saying is, not everybody has that capability to be able to be possessed by that spirit, and not everybody has the need to be able to be crowned. So he was saying now it's become part of a tradition where certain houses do it no matter what. And he goes, really and truly, it wasn't done back in a day. But if your house does it, then we still have to respect we will still have to respect what your house does. You do basically what your lineage does. Claro, mira, en una misa de investigación incluso pueden presentarse espíritus que no tengan nada que ver con el cuadro espiritual de la persona. Porque cuando leemos una oración y hacemos una misa, yo creo que estamos abriendo un portal espiritual donde puede presentarse tanto un espíritu asesor
como un espíritu de alguien que está en la misa y no tenga absolutamente nada que ver con la persona que se le está dirigiendo la misa. Eso puede pasar, y cuando uno es espiritista sabemos que pueda existir una conexión espiritual con cualquiera de los presentes. ¿Me entiendes? No necesariamente a la persona que se le está haciendo, no necesariamente para... Yo soy espiritista y he hecho misas, y en el transcurso de los años yo he conocido parte de mi cuadro espiritual. So what he just said is sometimes the spirit that comes into possession may not even be the spirit that has to do with that person. It may be an accessory spirit, or maybe a spirit of one of the people that comes there. So he's saying this is what he has been taught from when he was younger. ¿Me entiendes? Entonces creo que eso de ponerle una tarifa a un tipo de misa, o porque una misa sea diferente o porque la otra, para mí todas las misas son iguales. Todas las misas hay que leer un libro de oraciones, todas las misas hay que rezar un Padre Nuestro, todas las misas se pone independientemente de la tradición de la persona, si sea de mesa blanca, si sea de espiritismo cruzado, quien pone sus hierbas espirituales, quien pone su bebida al pie de la misa, al pie de la boda espiritual, perdón, cada quien tiene su tradición de hacer su misa, pero yo creo que cuando nos referimos a misa espiritual, simplemente es una misa espiritual abierta, algo donde puede pasar de todo espiritualmente, donde se le puede dirigir a cualquier tipo de espíritu, a cualquier tipo de las personas que estén presentes, incluso a los medium, porque así lo dice exactamente una oración. So he was saying, so this whole idea of separating the different types of misa, he said he doesn't feel that it's necessary. He feels that a lot of people are just doing it for prices, because when you're having a misa, whatever can happen. The misa could start out being for that person, and all of a sudden it flows and other spirits start to appear. And so this is why he feels that there's no need to have different types of misas. Ahora, que por tradición del espiritismo cruzado en Cuba, sí existe una misa que muchos cubanos conocemos como la misa de las 7 potencias, o aquella misa que le llamamos de esa manera, o de los 7 congos. Es aquella misa que se hace en mesa, donde se levantan a 7 cabezas de espíritus, que sus espíritus sean espíritus africanos, espíritus congos, donde se pongan sus 7 paños de 7 colores, su aguardiente, su melao, su tabaco, las cosas que directamente a 7 espíritus, ¿me entiende? Africano, como se le llama en Cuba, la misa de las 7 potencias. Entonces eso lo podemos aceptar, sí existe. Es cuando nos referimos a esa misa. So he was saying, now there is a type of misa called se me olvidó el nombre, dime el nombre otra vez. La misa de las 7 potencias, de los 7 congos. The misa of the 7 powers, where it's basically dedicated to 7 different types of Congo spirits. And that type of misa, first of all, the setup is different. And then you also get 7 mediums to be able to pass spirits. And he said that is something that does exist, and that would be something that would be a different type of misa. Ajá. Entonces creo que cuando nos vamos a referir, porque yo lo que quisiera que alguien me explicara si cuando va a hacer una misa de investigación simplemente va a investigar el cuadro espiritual de una persona. Eso es mentira. No existe que vayamos a referirnos a que vamos a investigar, porque en un día no se puede investigar el cuadro espiritual de una persona. So he was saying in an investigatory misa, he says, even with an investigatory misa, first of all, when you're investigating the spirits of that person, it's impossible to investigate all the spirits of that person. In fact, that person is going to have to do various misas in order to basically understand their spiritual court. And on top of that, I'm adding on to him, is when somebody does a misa of investigation, sometimes the spirits come and they talk about other people besides the person that is focused on. Right? Ajá. Yo creo que lo que sí existe, y todos los que hemos pasado por ese tiempo y ese trayecto de tener un maestro, alguien que nos guíe espiritualmente, es el desarrollo espiritual, ¿me entiendes? Porque todos empezamos de una manera, pero muchas personas tienen un espíritu que necesitan desarrollarlo espiritualmente, porque muchos espíritus o están oscurecidos o están tomando posición en un cuerpo humano por primera vez, y yo creo que todo esto lleva tiempo. Por tanto, es imposible en un día decir yo voy a desarrollar, o yo voy a coronar, o yo voy, ¿me entiendes? Porque yo conozco muchas personas que tienen un espíritu guía espiritual, pero no es el espíritu que se le coronó espiritualmente.
porque hay personas que se han subido con varios espíritus, pero solo uno es el que se corona espiritualmente. So what he was saying is the whole point of misas are basically to develop someone's spiritual cord or develop themselves spiritually. And he says that even if somebody is able to mount with various spirits, that doesn't mean that the spirit that's crowned is only one spirit, even though that spirit could even though that person can manifest various different types of spirits. But you don't just go from one misa to be able to developing all of your spirits at the same time. Everything is step by step. Um, oh, wait. Somebody said él quiere hacer preguntas y no deja que la conversación desarrolle para después hacer preguntas que quiere. Ay, yo no Y son entendí. personas que están preguntando cosas, pero vamos a seguir nosotros en el All hilo. right, cool. Yo pensé que le estaba preguntando algo. Okay, ¿quieres decir algo más? Bueno, creo que es todo. Okay. Por la parte espiritual de una misa, para mí simplemente la persona debe desarrollarse. Yo no soy el mismo espiritista que fui la primera vez que me senté en una mesa, como creo que todo el mundo pase por lo mismo, porque a veces existe el miedo, a veces existe los espíritus que llegan y no toman una posición de una y no se desarrollan al hablar, al comunicarse, a hacer sus cosas. Todos los espíritus no tienen que ser franciscanos, todos los espíritus no tienen que ser africanos, todos los espíritus no tienen tratados religiosos. Hay cosas que creo que el desarrollo lo va a llevar al fin de como lo dice la palabra, desarrollarse espiritualmente. Okay, let me see if I can remember. So what he was saying is, yeah. So the whole point of basically doing a misa is to develop yourself, because a lot of times when you sit down at a misa, you're not going to see all of your spirits right away, and sometimes you're not even going to be able to hear anything or see anything or mount within your the first time you sit, and also the learning the different spiritualities of the spirits that are around you. And not everybody's going to work the same. Just not all of the spirits are African. Not all the spirits are gypsies, or I don't like using the word gypsy. It's Roma. Not all the spirits are Romani. So you have to basically sit and develop yourself and develop that connection with those different spirits, so that way you know how to work with them, and also to get used to their energies. That's if you are the type of person that can be able to mount with those energies. Okay. Okay. So one of the things that's really, really special about you that not everybody has, una de las cosas muy especial de ti que no todo el mundo tiene, is the ability to be able to mount with the orisha. Es la habilidad para montarse con los orishas. So you are a child of Yemaya, and you also mount Yemaya. Tú eres un hijo de Yemaya y tú también te subes con Yemaya. So when was the first time that you mounted with spirit? ¿Cuándo fue la primera vez que tú te montaste con Yemaya? Bueno, la primera vez que yo me subí, como se dice vulgarmente en Cuba, con el oricha, fue cuando yo tenía 9 años. So he said the first time that he was able to mount with the spirit, with spirit of Yemaya, was he was 9 years old. Okay, go ahead. Yo tenía 9 años, cerca de mi casa, como a 6, 7 casas, había un cabildo que le decían la casa de los matanceros, porque ahí venían matanceros yo soy de la provincia de Santo Espíritu, el centro de Cuba, y venían por tradición familiar a celebrar siempre los 17 de diciembre y los 4 de diciembre, día de Changó y día de San Lázaro. So he was saying it was when he was at home, or close to his house, 7 blocks away. There was a cabildo, which is like a community building specifically for African people. And every year for the 4th of December and the 17th of December, they would have a festival. One was for Chango or Santa Barbara, the other one was for St. Lazarus. And this was esto fue en Matanza, ¿no? Eso fue en Santi Espíritu. En Santi Espíritu. La rama es de Matanza, o sea, iban allí a seguir la tradición familiar como tal. En esa fiesta, los muchachos, como siempre en Cuba, estábamos jugando. Y yo siempre tuve esa inspiración, ese voto de fe desde niño, siempre me gustó. Okay.
So he was saying it was in Santo Espiritu, but the people were from Matanza. Their line was from Matanza, which is another part of Cuba. And he was saying that he went and he was a kid, and the kids would play in that, when they were there. But he said from that moment, even from as a little kid, he always had a devotion or a passion for the Orishas and for spirituality. Ujú. Entonces, en ese momento yo entré a ese lugar cuando aquello, mi mamá, mi familia por parte de madre nunca fue religiosa en ese momento y era como, me tenían como que alejado de eso, ¿me entiendes? No querían que yo fuera, no querían que yo me metiera en eso porque literalmente en Cuba el mundo de la religión en los tiempos de antes era como que de barrios marginales, de personas marginales Okay. So y what no, he was no nos saying. dejaban como que ir a ese lugar. So what he was saying is, way back in the day, his family from his mother's side, they weren't really much into the Yoruba religion or any type of spirituality. So they tried to like keep him away from that. And he said during that time, anything that had to do with Santeria was seen as sort of ghetto, was seen as something from like really really poor and marginalized people. So, but this time he had the experience of being able to go. Entonces, como le decía, yo siempre tuve eso que me llamaba la atención porque si por parte de mi madre nunca fueron religiosos, pero por parte de mi padre, mi abuela, por parte de padre, tenía consagrado Mase, que es Ochun, en el culto Arará. So he was saying his father's side, though, was religious, and his grandmother had Mase, which is associated with Oshun and the Arara tradition. Because in Cuba, Santeria is also Lukumi and Arara. Lukumi is the Yoruba part. Arara is the part that comes from Dahomey. So his grandmother was initiated into Dahomey, right? And so that is where a lot of his religiosity comes from. ¿Qué pasa? Siempre supe de religión, de lo que era ver cosas religiosas, de lo que era el santo, de lo que era la brujería, de lo que era el bembé, porque como te contaba, por parte de mi abuela existía ya la tradición, pero los viejos en el tiempo antes en Cuba no eran como un poco reservados, o sea, no te metían a la religión hasta que tú no, por cuestiones de la vida o crecieras, lo decidieras, ¿me entiendes? Y como yo no vivía con mi abuela, pues entonces no tenía esa conexión hasta que pasa algo que seguiremos hablando y contando ahora. Okay, so he was saying, so really and truly, didn't until that moment he didn't have a lot of experience or exposure to the religion because back in those days, the elders or yeah, the elders or the older people were very very reserved with the religion and didn't show much of it until they saw that that person had a path in it or was destined for it. When it comes to the drummings and stuff like that, he didn't really have that much experience until this moment, which he's about to explain. Ok. Me da santo, en ese lugar estaba el bembé y precisamente estaban tocando la yemayá, el santo que tengo coronado hoy por hoy. Y bueno, pues a mí me dio algo. A mí me dio algo, eso fue para ir para ante el tambor, vino yemayá, mandaron a buscar a mi mamá. Y mi mamá como vuelta loca no sabía de aquello, se puso como que un poco histérica. So Eh, So so yeah, so he said that like what happened is they started playing music and they started feeling something weird, and then that's when he completely like left. And so they went and got his mother. His mother was like really really hysteric because he was mounted with Yemaya at that moment. Entonces, pues nada, mi mamá sigue como que esquivándome esa parte, o como no sabían de religión, no se practicaba por mi parte de madre, que era donde, en la familia que yo vivía, la familia maternal, pues entonces trataron de esquivármelo. Pasó lo siguiente, yo me enfermo cuando niño, ya tenía 10 años, y me enfermo de tumoraciones cervicales. Okay, so he said after that his mother like tried to get him away from that, but a little bit afterwards he got sick and he started having tumors in his neck. Estuve ingresado en mi provincia estoy operado desde niño con esa edad, con 10 años, y nunca se conoció la enfermedad. Me hacían biopsia, me hacían de todo y era supuestamente una enfermedad desconocida. So what happened is they operated and they never really found out about it. Yeah. Entonces
me llevan hacia La Habana y allí, estando en La Habana ingresado, empiezan a hacérseme cosas religiosas. Por mi abuela, por su parte, desde casa, desde la tierra donde vivíamos nosotros, y empezaron a hacerme cosas. Y cuando bajan el caracol, para mí, porque estaba enfermo, estaba ingresado, tenía una supuesta enfermedad desconocida, a mí me manda el santo a consagrarme. So he went to Havana, where he was in the hospital, and that's when his grandmother started working on him spiritually. They did a consultation with Shells, and that's when it came out that he had to consecrate or he had to be initiated. Pasa todo eso, me empiezan ya después que yo salgo, se hicieron cosas religiosas y se hizo promesa. Mi mamá comenzó como a bajar la guardia, mi familia maternal, y a dejar que se hicieran entonces cosas religiosas para mí, y yo comencé a tener un cambio, comencé a mejorar de salud, me empezó a ir bien, todo lo que supuestamente era un tumor maligno no lo fue así, fue algo benigno, o sea, gracias al santo comenzamos nueva por la parte de mi familia maternal, y pues entonces se dieron a mi consagración. Okay. So he was saying that from there they started to do certain ceremonies and basically make a promise, and then that tumor ended up being benign. Entonces, nada, ya niño con 11 años, ya a mí me había dado muerto, ya me había dado santo, porque en ese trayecto cuando me empiezan a hacer cosas, me rayan, me hacen mis misas espirituales, entonces me consagro un 24 de enero del 2003. Okay. Tendría 11 años de edad. All right. So he says from there they started to work with him spiritually. They started doing masses for him. Then he was scratched into Palo, and then at 11 years old, that's when he initiated. That's when he crowned Orisha. Entonces, lo que quería contarles pues es que lo siguiente, me enfermé, santo, me consagré en el santo por salud. Mi familia, por parte de madre que no entendía de estas cosas, bajó la guardia por eso, porque era un niño que estaba enfermo, hubo que hacerme cosas religiosas, y yo creo que es una de las partes más bonitas que tuve en mi vida, porque aún de saber qué era la religión, de ver cosas religiosas, pasé por una prueba muy grande, como muchas personas sé que nos están viendo, han pasado para poder llegar al santo. So he was saying that's his story. He basically had to he had to be initiated for his health. He was sick, and he initiated basically to save his life. And so that's his beginning. Lo otro que puedo decir sobre el tema es que gracias al santo y a Yemayá soy todo lo que soy, y pues si vuelvo a nacer, me vuelvo a ser Yemayá. So he's saying, and thank you to the saint that he's still here, and he's like, if he had to do it again, he would definitely do it again. Okay. So you were saying, okay, so this is a complicated question, es una pregunta complicada, y yo creo que tú vas a tener que explicar un poco, un poco sobre ese tema. I think you're going to have to explain a little bit about this. Pero nosotros hablemos que no te dan H inmediatamente. We were talking about earlier that they don't give you H immediately when you mount. So, primeramente, explica lo que es H, ¿ok? Y por qué se hace, all right? Y también por qué tú dijiste que en los tiempos antiguos que no se daba inmediatamente. So, explain what it is H, why do they do it, and why your house doesn't do it right away. Nada más y nada menos, H-Lenu, que es como se dice, no es nada más y nada menos que aquella ceremonia que le da la potestad al santo del consagrado para poder hablar y comunicarse con nosotros los seres humanos. Okay. So he said the ceremony, or H is basically the ceremony that they do to give the power of to give the Orisha, when it's mounted in somebody's body, the power to be able to speak. Ajá. Porque hay que recalcar algo también, y es que las personas, habemos muchas personas que nos dio Orisha, nos dio Ocha antes de estar consagrado. Okay. Y el santo en cabeza de un aleyo sí habla, okay, porque no está consagrado. So he goes, and so to clarify, H is done after somebody has been initiated. Okay.
He goes, before somebody is initiated and they mount with the same, because somebody who isn't initiated, yes, can mount with the spirit, with an Orisha, they would be able to speak. But after being initiated, they would need the power of Ashe, or the ceremony of Ashe, or the action of Ashe, to be able to speak. Entonces ya la persona después de consagrada se procede, que su santo viene, que su santo pasa un periodo de prueba de que sí está el santo, como se hacía antiguamente, porque hoy se estila algo que se dice Don, que es aquella persona que toma posición, la orisha le toma posición en su cuerpo mientras está siendo consagrada. Eso antiguamente no era algo muy así, para decirlo de una manera más exacta. Si pasó, pasó creo que en casos muy elegidos, pero no creo que haya sido así porque no me tocó ni vivirlo así, ni lo he visto así tampoco. Ok, para estar claro de lo que tú dijiste que normalmente cuando ellos estaban haciendo santo, que normalmente el santo no bajaba. Eso fue lo que tú dijiste. ¿Cómo? Que normalmente cuando ellos estaban haciendo santo, que el santo normalmente bajaba. Eso fue lo que tú Ajá. dijiste. Ok, para traducirlo Es lo que bien. le llaman Don. Ok, O so, sea, en Odón, que es el cuarto santo, es cuando le da, que venía, ahí mismo entonces procedían a hacer de esa ceremonia. ok, pero tú estás diciendo que normalmente no lo hacían, No pero se hacía, no. all No se right, hacía. cool. So I just need to clarify before I translate. So what he was saying is nowadays when they're initiating when somebody's being initiated, sometimes the spirit can mount or the Orisha can mount while they're going through the process of initiation. And he said nowadays if somebody mounts when they're during the initiation process, they'll give them the Ashe there. But he's saying way back in the day, they didn't do that right away. That there was a process, that person would have to get mounted a couple times, and then there was a process of proving that the santo was there or the orisha was there. Mira, Melao, H no es nada más y nada menos que una ceremonia muy secreta, una ceremonia que siempre se cuidó mucho, que solamente las personas que habían pasado por ese proceso, porque ni un Obá antiguamente se le daba la potestad de hacerlo si no era subidor de santo y no tenía Che su orisha, su astral. Okay. Entonces es algo que siempre se cuidó mucho y que desgraciadamente hoy en día se está viendo que se ha perdido el respeto a eso. Ya cualquiera le da cualquier cosa y le dan H. Okay, so he was saying that way back in the day, Ashe wasn't given to everybody. It was something that you had to go through a process of being vetted for. And if you weren't the type of person who was considered a subidor or somebody who was able to mount with the spirit with ease or efficiently, they just didn't give it to you. But he says nowadays the respect for it has been lost, and now they're just doing it to everybody. ¿Qué pasa? Que las personas piensan que el santo solamente viene y habla y baila cuando hay un tambor y eso es un error muy grande. So what he's saying is people think that the saints only come down during a drumming and they come down and sing, dance, and drink or whatever. And he goes, that's a big error. Santo en cabeza de su hijo tiene potestad para bajar en cualquier momento, en cualquier situación y más en situaciones escogidas que yo creo que ya sería un poco como más secreta hablarla aquí, pero sí hay lugares específicos en que el santo puede venir como, digamos, una de ellas no tan secreta, cuando está comiendo la orilla de nuestro padrino, quien nos consagró nuestro don, ¿me entiende? Cuando también baja el orilla de nuestro don, hay un dicho muy popular que tiene que ver mucho con el tema que se dice en Cuba, que es que cuando el árbol se estremece, las frutas se caen. Esto quiere decir pues que cuando toma posición en cabeza el orilla de nuestro mayor, que nos consagró, ya sea esta persona subidor, pues nosotros, sus hijos también, el orilla debe de venir. Okay. So he was saying, let me see if I can remember. So what he was saying is first of all, the orisha can come down. If somebody's a subidor or somebody's able to manifest a orisha with efficiency, the spirit can really come at many different times. A lot of those different times are during secret ceremonies that we can't really talk about. But he was saying that even
tú dijiste cuando ellos estaban dando a comer al Mm. santo de, okay, so he was saying when, specifically when you're, when the Orisha of your godfather or godmother, the person that crowned you, is being fed, sometimes their children or their godchildren will sometimes mount their Orisha. Also, too, if the Orisha of your godfather or godmother is on them, then sometimes their godchildren will mount too. And he was saying it's called when the tree shakes, the fruit fall. Mira, podemos tomar un ejemplo que es algo, una religión que yo veo que mantiene mucho, mucho, pero mucho respeto. Una religión que se ha dado a conocer, pero no sale de su contorno, de su país, y si lo hace muy bien, es el candomblé. Podemos ver y tener como ejemplo en algunas cosas, y más a la que me voy a referir en estos momentos, cómo los orichas vienen a veces hasta en las puertas de la casa de sus padrinos, como los orichas vienen en un funeral, como los orichas vienen en un hospital, como los orichas vienen a aclamar o a salvar la vida, porque es más necesario, yo creo, que el oricha en la tierra cuando un hijo está mal que en una fiesta de un tambor. So what he's saying is we can see how one religion in particular has basically kept up with that same respect or that same tradition. And he's saying in Candomblé, the Orishas can come down whenever, especially if it's in a situation to save someone's life. He's saying that sometimes the Orisha will come down and show up at somebody's door. Sometimes they'll come and save somebody from an accident. Sometimes they'll come down in the hospital and heal. He says, and really and truly, I think that's more important that their spirit comes when that person needs them there as opposed to just coming down and drumming. Entonces, sí, como te decía, hay cosas que ya no se están mirando, hay cosas que el oricha no ha dado prueba o personas que desgraciadamente están cogiendo y prestándose para hacer cosas muy malas, como fingir que están siendo poseídos por un oricha, y a veces nosotros o religiosos han permitido que eso pase en el momento, en punto de darle a algo que no se conoce, que no ha dado ninguna prueba, que incluso vino una vez y por decir, anotarse el punto de no, yo le di a Che o yo vamos a darle a Che. Y entonces ahí se encuentran, perdón, todas las catástrofes de santos que vienen y no dicen lo que no tienen que decir, lo que tienen que decir, no hacen lo que tienen que hacer. El oricha no conoce ni qué es el H, ni qué debe de hacer, porque hay parámetros y cosas religiosamente que el oricha en cabeza de su hijo debe de cumplir y muchas veces ni cumple. Okay, so let me see if I remember. So he was basically saying, and unfortunately, the loss of respect for the Ashe is part of the reason why the religion is deteriorating and not being as strong as it was before. Because right now there's a lot of people who are faking when the saints are down. He says before somebody receives Ashe, they have to be vetted. There's a process. There's processes and things that they have to prove that they're down on the earth for. And he was also saying nowadays, because when somebody, a lot of times somebody will mount with the saint, they don't even check to see if the saint's there. They'll give that person the ashe, and then when from then on, when the Orisha comes down, the Orisha doesn't do the things that it's supposed to do, because there are things when the Orisha's on the earth, there are things that they are supposed to do, and the older people, the mayores, the people who are really wise in their religion, are going to be are able to recognize it. However, a lot of times those people aren't doing the things that the spirit, the Orisha, isn't doing the things that they're supposed to do when it's down, and then they're not saying the things that they should, and they're saying things that they shouldn't, or giving wrong prophecies or telling wrong information. Entonces yo creo que es algo que se debe de respetar un poco más, aunque ya esto literalmente estaba arranca abajo y sin freno por las faltas de respeto que se están haciendo, por hacer cosas que no se deben hacer, por darle conocimiento a personas que a veces no se lo merecen, porque son quienes no están cuidando lo que hacían nuestros ancestros y nuestros mayores, que era cuidar la religión, cuidar ese cuarto sagrado que era el cuarto de santo. Y hoy todo el mundo sabe muchas veces hasta qué se hace. Okay, so he was saying, and this is part of the reason why the religion is going downhill without breaks, is because all these things are happening and no one is actually stopping anything, even though they know that these things are happening. Si puedo contar una historia. Sí, mira, antiguamente, como siempre digo, pasaban muchas cosas que te hacían ver que el oricha estaba ahí.
que te demostraban, te fortificaban la fe porque tú sentías el Orisha contigo. So he said way back in the day, there were things that they did to make sure that the Orisha was there. Desgraciadamente estamos viviendo un tiempo donde ya a veces ni el santo ni el Orisha en la tierra se respeta. He says nowadays there's no respect for the Orisha when it's not down. Antiguamente, cuando se iba a un tambor de fundamento, solamente bailaban delante del tambor las personas consagradas y presentadas a ese sagrado tambor. He said way back in the day, only people who were initiated or consecrated into the Orisha tradition were the ones dancing in front of the drums. Algo que ya hoy no se está respetando, ya hoy hay a ellos bailando, ya el santo está en la tierra y personas le pasan por al lado, no saludan al santo y creen que el santo es quien tiene la obligación de venir a donde están las personas y eso es un error muy grande. So he's saying, first of all, you have aleos or people who aren't initiated dancing in front of the drums. And he said, and then when the santo comes down or the Orisha comes down, people they just pass by, don't even say anything. They don't even try and salute the Orisha. In fact, they have this wrong thinking that the Orisha should actually come to them instead of them going to the Orisha. Yo veo tambores hoy en día y a veces veo a las personas riéndose, conversando con el teléfono en la mano, fumando y el santo ahí, veo que las personas no hacen nada, las personas ya no, como que se ha perdido ese respeto y es algo que creo que debemos de recuperar entre nosotros los religiosos. So he was saying nowadays when you go to drumming, the santo could be down on the earth and people are on their phones laughing, having conversations, and they're just smoking and paying no attention to the religiosity of the moment. Yo recuerdo, yo era niño y yo iba a los tambores y yo veía el santo, venía un santo a la tierra y todo el mundo tú veías, sentías como que ese miedo, no miedo de tenerle miedo al Orisha porque el Orisha no nos hace daño, sino miedo, ese respeto por sentir esa espiritualidad, ese santo en la tierra, ¿me entiendes? Y es algo que ya literalmente hoy han salido hasta personas subidas con un traje santo en un video porque lo han grabado con teléfono y literalmente es triste y se está permitiendo esas cosas. So he was saying that way back in the day when the saint was on, there was almost like a fear, and it was not like a fear because the saint is not going to hurt you, but it was just that that deep respect. Now it's a completely different feeling. Para contar una historia, so to tell a story, to affirm one of the things that he was saying, para afirmar una cosa que le estaba diciendo. So I remember once when I was in Cuba, yo me acuerdo que una vez que yo estaba en Cuba, I went to a drumming and I saw Chango came down, or I didn't want to mention the name. Yeah. I saw Chango come down. Yo vi un Chango bajar, and the guy was smoking. Every time how do I say this? The Chango would smoke and touch the cigar with his hand. Chango fumaba y tocaba el cigarro con un punto de su dedo, and I didn't think anything of it. Pensé nada de eso. And then it was the next day I saw them at a party. Fue el próximo día, una noche yo vi a esa persona afuera. And then I looked at his finger and it was burnt. Yo vi a su dedo, estaba quemado. And I thought, that's really weird. Yo pensé, ay, qué extraño. And so I was talking to one of my friends about it. Yo estaba hablando con uno de mis amigos sobre eso. And he goes, the fact is, he goes, let me tell you a secret. Y él me dijo, déjame decirte un secreto. He said, we as dancers have a way of faking the saints. Nosotros como bailarines tenemos nuestra manera a falsificar el santo. And he goes, the fact is when you are smoking a cigar, if you inhale and touch the tip, it won't burn you. And he goes, él me dijo, cuando tú estás fumando un cigarro y tú tocas el punto, y tú inhalas, no te va a quemar. Lo que pasa es que ese mari, por decir una mejor palabra, olvidó a inhalar. And so he goes, that F, AG, if you get what I'm saying, forgot to inhale. And that's how he got burned. Y eso fue como él se quemó. And then I asked, wait a minute, does that mean that you do that too? Y yo le pregunté, pero eso tiene que decir que tú lo haces a veces en cuando también. And he was like, yeah, well, a lot of us do it. It's just something that we all do. Él me dijo, muchos de nosotros lo hacemos. And that's when it dawned on me that a lot of them had a method of being able
to fake the saint on earth. Y eso fue cuando me dio cuenta que muchos de los bailarines tienen una manera, un truco para falsificar el santo cuando está en la tierra. Para falsificar el santo, para decir, Mira, yo creo que cuando una persona tiene necesidad de hacer eso, una vez nunca le dio santo. so he says if somebody has the necessity to be able to do that, that person never had the saint, or the saint never came into that person's body. Porque nosotros los subidores tenemos algo que es prepararse para bailar un tambor, porque nuestro astro va a venir sobre la cabeza de nosotros en un día específico cuando sea un tambor que vayamos a bailar, porque también el santo puede venir sin preparación, o sea, estamos en un tambor y viene el orisha, pero yo creo que eso es una falta de respeto en caso de los subidores que tengan necesidad de hacer eso, porque cuando el santo está, yo no sé qué hace Yemayami encima de mí, entonces es imposible que yo pueda, cuando no la sienta o cuando no esté encima de mí, hacer lo mismo o doblar o falsificar, porque no hay necesidad. Entonces, si tienen esa necesidad, So he's basically saying there's things that are done to them, so that way there's like things that he has to do to prepare in order to be able to manifest his spirit. He said, and on top of that, there are other things that are done to be able to manifest his spirit correctly. And he goes, the fact is when he is mounted, he has no control. He has no recollection of what happens. So it's impossible for him to act the same way that he does when he's mounted with the spirit. He does things that are completely different. me escucho. Okay. Vamos a tomar un segundo para revisar, a ver si hay algunas personas que tienen algunas preguntas. Ok. Let's see, hold on. We're going to take some time just to look at some of the question. Okay, Oshuntique asked, ¿cuáles son las consecuencias de darle H a alguien que no es subidor o a alguien que no se le dé se sube, pero no lo dieron? So Ushuntique is asking, what are the consequences of giving somebody Ashe without actually having them mount the saints? No entiendo la pregunta de ella. Okay. O sea, se sube, pero no le han dado H. Bueno, no. ¿Cuál es la consecuencia de dar H a alguien que no se sube? ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, si el santo no está ahí, pero tú todavía dale H, si hay una consecuencia, si algo mal pasa o qué pasa. No es que se supone que la persona que se le esté dando H esté poseída por el orisha. No se le da H a alguien que no está subido. No, ella entiende eso, pero por casualidad, si ellos dan H a alguien que no está subido de verdad, si algo pasa. Si hay consecuencias. Bueno, la consecuencia queda ya entre el orisha y la persona. So he was saying, really and truly, the consequences are that might happen would be between that person and the orisha. O sin la ceremonia. O sea, si alguien que dé H que no tenga la ceremonia. Porque No. bueno, en ese caso, no entiendo cómo la persona pueda darlo. Es una falta de respeto. La persona tiene que darlo. ¿Me entiende? La persona para dar H debe de tenerlo, ¿me entiendes? O sea, un ceremonial antiguamente ni los bases podían dar H si no eran subidores de santo y no tenían ese ceremonial. No, pero yo creo que su pregunta es, por ejemplo, si yo ando como si fuera subido con el santo de verdad, pero no soy, yo estoy falsificando el santo, pero ellos me dan H, ¿ok? Uh-huh. ¿Qué me pasaría? ¿O cuáles serían las consecuencias? La consecuencia queda entre el orisha y la persona. Okay. So just to clarify, he's saying that if they give Ashe to somebody who's faking the saint, the consequences are really between that person and the orisha. That, there's not exactly a list of consequences that can happen. H. Everything could change based Pero on. también quien no lo tiene no puede participar en la ceremonia ni ver cómo se hace. Solamente es una ceremonia para personas que lo tengan. Okay. He says that it's also a ceremony that only people who have Ashe
can actually see. So if you've never had a Che, if you're not a subidor, you're not going to be able to see the ceremony. Ujú. Okay? Um, if Dr. Philo asks, ¿qué significa relecum? Les he ido otro número o otro nombre, ejemplo, Ogun relecum. Relecum, Relecum. según tengo entendido, significa remolino. Okay. Es un nombre de Yemayá o mi relecum, pero sí he conocido personas que se le haya llamado Ogun relecum. Supongo que, bueno, pues el remolino de Ogun. Okay. El remolino es esa cosa que se machuca, ¿no? No, el remolino es lo que hace el agua o el viento. Oh, okay. So, how do you say that in English? Lo que tiene mi nombre al lado así que sigue después del agua. Que tiene, It means relecum. So he asked, what does relecum mean? Relecum means whirlwind or whirlpool. When it's spinning in the water. Angel says bendiciones. Let's see. Gracias, padrino, bendiciones. Okay. Saludos a todas las personas. Aligned with Atlas, está preguntando, can your ancestors communicate to the orishas for you if they are not crowned? Está preguntando si tus ancestros pueden comunicar con los orishas si no estás consagrado. ¿Cómo así? Ella quiere saber Ujú, si tú, por ejemplo, si tú no tienes santo hecho, ujú. si tú quieres hablar con los orishas, si tus ancestros pueden hablar a los orishas por ti. Yo sé por qué ella está preguntando O eso. sea, mis espíritus pueden hablar con los orichas por mí. Sí, si tú no tienes santo hecho. No, es que hasta las personas que no tengan santo hecho pueden tener una comunicación con orichas. ¿Eh? Aunque la persona no tenga santo hecho, puede tener una comunicación con oricha. Y Puede comunicarse, puede pedirle, puede alabarlo. te voy a explicar por qué él preguntó eso. Ujú. Después yo traduzco. So, aligned with Atlas, he is saying that even if you do not have Saint done, if you're not initiated, you could still speak to the Orisha yourself. Y la razón por qué ella preguntó eso, porque hay una cosa polémica entre la gente que habla en inglés, que si tú no tienes santo hecho, tú no puedes hablar con los Orishas tú mismo. Que tú tienes que ir a un sacerdote o a alguien que tiene santo hecho para hablar para hablar con los Orishas por ti, porque los Orishas no te van a reconocer si no tienes santo hecho. Eso es algo polémico que ellos dicen solo en el mundo que habla inglés, porque la gente hispana no dicen eso. No, todas las personas pueden alabar a oricha. Hay muchas maneras de adorar al santo, independientemente de quien lo tenga consagrado y quien no. Hay personas que no se han consagrado, pero ponen una vela a la caridad del cobre y le piden Ochun, porque es el sincretismo entre el Yoruba, ¿me entiendes? Y el catolicismo que existió en Cuba. O sea, cada quien tiene derecho y puede alabar al oricha. Eso yo creo que es una manera de como que de utilizar una potestad para atraer a las personas hacia mí porque yo tengo el poder. No, eso está incorrecto. Okay. So this is controversial, but he still is entitled to his opinion, and I agree with him. By the way, I'm just saying. So he is of the school that even if you do not have, if you're not initiated, if you're not a priest, if you're not consecrated, that you can still speak to the Orisha yourself. That there are ways that somebody who isn't crowned can speak to the Orisha. Say, for example, in Cuba, even if you are not consecrated, you can light a candle to the Caridad de Cobre, which is synchronized with Oshun. And that's the way that we've basically been doing it for generations. Es una manera que nosotros hicimos por generaciones. So I'm just letting you know, and this is the reason why I get people who only speak Spanish to connect with English speakers. Por eso yo cojo la gente que habla solo español para hablar con la gente que solo habla inglés. Because you get a completely different viewpoint. Tú recibes un punto de vista completamente diferente. So for everybody in Cuba, if you say that you can't speak to the Orisha unless if you have santo, then they're going to look at you weird because no one says that. Por ejemplo, en Cuba, si tú dices a una persona que ellos no pueden hablar con los santos,
si no tienes santo hecho, te van a mirar muy raramente o muy raro porque eso no se dice en Cuba. That's something that really only exists here. Eso es una cosa que existe solo aquí. Specifically with Latinos who are Americanized, específicamente con los latinos que son americanizados. I'm just telling you that there's a cultural difference. Yo estoy diciendo que hay una diferencia entre culturas. You still have to go with what your godparents say. Tú todavía tienes que ir con lo que tus padrinos dicen. If that is what your house says, then you go with what your house says. Si la casa tuya dice eso, eso es lo que tú tienes que seguir. But in his house, and also in my house, that's not what we were taught. Pero en la casa de él y también en la casa mía, eso no fue lo que ellos nos enseñaron. Okay, Claro. let's see. Hold on. I'm getting to your questions now. Estoy tratando de llegar a tus preguntas ahora. Sorry. Let's see. Best Meyer te mando saludo. Si ando tomando frente. Saludos a todos. Sorry. Give me a second. Estoy todavía tratando de revisar si hay preguntas. Okay, here's a question. Aquí está una pregunta. Luis Díaz says, en mi mano de Rúmila me reclamó y a mí que santo se corona o se debe hacer alguna misa espiritual. No entiendo la pregunta. He says that, él dice que no entiende las preguntas si quiere. Bueno, desde lo que La yo... mano de Orula, su ángel de la guardia y una misa espiritual no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, yo creo que Pero él bueno, está están diciendo que es algo falso, ¿no? No se le puede hacer caso a todas las cosas. Debe ser alguien que entró a desvirtuar. Wilbert says, y yo creo que es un punto muy importante. Wilbert dijo, para bailar un tambor como un bailarín tenemos que prepararnos días antes para ese momento. Por supuesto, la persona tiene que robarse su cabeza, se le debe dar cuenta a la gente de la guardia, y hacer muchas cosas que ya literalmente en estos momentos no se hacen porque se ha perdido, pero sí, claro que sí. Sí se lleva una preparación, la persona debe de dormir, por lo menos yo, ¿cómo lo hago? Dormir delante de su ángel de la guarda, en una estera, vestido de blanco, robarse su cabeza, darle cuenta a su oricha. Ok, ¿qué tú crees de los babalaos que dan a Che? No, yo no creo en eso. Creo que eso es algo erróneo, porque la Che solamente lo da la persona que posee dicha ceremonia, que ya está consagrado, que le da santo y que su astro es conocido por tener buen H, o sea, porque incluso antiguamente, lo vuelvo a repetir, los bases que no fueran subidores, que no tuviesen H, no podían darlo, ni nadie que no tenga esa ceremonia, que no sea subidor, puede estar en esa ceremonia. So what he was saying, Jennifer Leon, hi. So what he was saying, somebody asked, can Babalaos give a che, or do you believe that Babalaos can give a che? And he goes, no. One, you can only give a che if you've had the ceremony done, and if in Cuba, Babalaos don't mount, so therefore they would not receive a che. So if you don't have a che, then you can't really give it in the ceremony. No, en Cuba eso no se ha visto. He just told his story how he mounted before he was crowned. Yes, he did. So he mounted before he was crowned. Él se subió con Yemaya antes que se coronó. Sí, claro, la ley. Okay. So, si puede tomar solo un poquito de tiempo para aclarar eso, because alguien está preguntando si se puede coronar Yami. Mira, Melao, tengo un poco de conocimiento de algo que tiene que ver con o sea, de cosas que tienen que ver con ICS, con lo que es el tradicional, pero nosotros
la tradición de nosotros y a lo que yo vine a hablar aquí, eso no existe. Okay. Nosotros So, no coronamos las Iyamí, nosotros no, eso es algo que nunca se conoció en la tradición de nosotros. Sabemos que existe el culto y que existen órdenes donde hablan las Iyamí Choronga, como Sameyi, como Chesá, Ochenilobe, perdón, ¿me entiendes? Pero coronar, consagración, y no, como que no tenemos mucho ese conocimiento de allá, de cómo lo hacen esas personas, de qué hacen, de pertenecer. Solamente ese culto existe allá en Nigeria, pero nosotros no tenemos esa potestad de coronarle y a mí a alguien. Nosotros los afrocubanos. so somebody asked if you are able to crown Yami. And so he was saying he doesn't know that much. He knows a little bit about Nigeria, but doesn't know everything. And so he has knowledge or knows a little bit about the cult of or the worship of the Iyamis in Nigeria. However, he says that he wants to make it clear that he's Afro-Cuban. And in Cuba, that's not something that they do. They don't crown Iyami in Cuba. He's not saying that it doesn't happen in Nigeria. It's just he doesn't want to comment on it because that's not what he's not proficient in it. So he's saying in Cuba, that's not done. Okay. Nosotros recibimos, como decir, el receptáculo. Si existe en nuestra tradición, en nuestra cultura existe el receptáculo de Yami Choronga, de las brujas, y lo adoramos como un ardimu, como un santo de un poder, para llamarlo así, pero no existe consagración en el culto de nosotros a las Yami Choronga. Okay. So he was saying in Cuba, they it's an orisha that you can receive, which they call an adimu. Orisha adimu se llama, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. And he was saying that's something that you can receive to be adorned or to worship or to work with, but it's not something that goes to the head. It's not crowned. Okay. Auburn Ave, what do you mean about receiving that Orisha not initiated? Are you talking about Orishas in general or a specific Orisha? Clarify and give me a couple minutes to get to it. Let's see. One second. Give me 1 second. Estoy. She goes, instead of initiating, just receive your Orisha and talk. Okay. Esto es alguien que no sabe nada de la religión porque por eso mismo ellos se están preguntando. Ella quiere saber si tú puedes recibir una Orisha y no hace la iniciación y todavía hablar. Acuérdate que es una persona que no sabe nada de la religión. So it's Auburn Ave, he's going to answer your question right now. Si puedes recibir un oricha y no consagrarlo. Y no consagrarlo, pero todavía hablar. ¿Todavía habla qué? Yo creo que esta, no sé. Pero que, ¿cómo que habla? No entiendo. Auburn Ave, can you clarify your question? Because I thought at first I knew, but then I realized I didn't understand your question either. Alguien estaba preguntando si eres de La Habana. No. Okay. No se puede. Yo no tengo santo hecho, yo soy sacerdote de vudú, no de santería. Aquí se recibe oricha en Okay, lugar. so here we go. This is something that she brings up. Esto es un tema que alguien está tocando que podemos hablar ahora. Auburn Ave asked, but Babalaos, they know all the secrets. Ella dijo, pero los Babalaos saben todos los secretos. No. Okay. Correcto. Okay. Tú puedes profundizarte un poco en eso, porque mucha gente no sabe que hay una diferencia entre Ocha y Orisha. So if you can tell the difference between Orisha and Ifa. ¿Qué pasa? Como ya tú decías, existe una diferencia y también existe un orden de Ifa que avala que toda aquella persona que no esté iniciada en dicha ceremonia o consagración no puede participar. Lo dice Icafún, donde nacen los 16 mandamientos de Ifá, y ese es uno de ellos.
So he's saying in the Odun Ikafun, which has the 16 commandments of a Babalao, that a Babalao is not able to do a ceremony that he's not initiated in. Okay, sigue. Los babalawos son sacerdotes de la religión, pero practican una tierra diferente a la de nosotros, que es Ifá. La santería está dividida en dos tierras, Ocha e Ifá. Hay cosas que nosotros no podemos hacer como santeros, como base, y hay cosas que los babalawos, como babalawos, no pueden hacer. O sea, cada quien tiene su puesto, cada quien tiene su mandato en su tierra. Okay. So he was saying that Lukumi is divided up into two lands. You have the land of Ocha and you have the land of Ifa. All right. So people who are in the land of Osha cannot do the things that are pertain to the land of Ifa, and people who are in the land of Ifa cannot do the things that that pertain to the people of Osha. So, say for example, a Babalao cannot consecrate Orisha on somebody's head. Un Babalao no puede consagrar Orisha en la cabeza de alguien, Ni dirigir ninguna ceremonia de orisha. and nor direct any ceremony that has to do with crowning Orisha. Para Okay, eso está el Osba. that is the reason why you have an Oba. So, now that you touched that theme, ahora que tocaste ese tema, ¿qué es lo que es un Oba? What is an Oba? What is an Oriate? Bueno, Oriate lo dice la palabra. Ori, que es espíritu, que es lo que todos tenemos en la cabeza, y Ate es la estera, que es algo sagrado, donde nace todo, incluso mayor que el santo. Okay. So he's saying first we have to look at the word Oriate. So the word Ori means the head, which gets consecrated, and Ate is the mat and where the ceremonies take place. Ajá. El Oriate es aquella persona que dirige ceremonia de Ocha. And Oriate is somebody who directs the ceremony, an Ocha ceremony. Quien dirige, quien mata, quien lleva de la mano los cantos de cada ceremonia, el ceremonial, quien hace la ceremonia de Itá, que es la comunicación entre el Orisha y el ser humano después de habérsele sacrificado. So he's the person that knows all the songs for each ceremony. He's the person that kills a lot of the bigger animals. He's also the person that is going to give the Ita. The Ita is the reading or the messages that you receive from the saints after you have crowned. O sea, dentro de un cuarto de santo, o sea, y bodum de lo que es Ocha, no se necesita un babalawo. En mi casa religiosa es así y se respeta, y que en otras casas vayan a algún babalawo, se hagan alguna ceremonia donde el babalawo tenga participación, ojo, de participar a dirigir va mucho, que no es nada, no es lo mismo ni se escribe igual. Dirigir solamente dirige el Osba, porque quien sí no puede faltar dentro de un cuarto de santo para dirigir cualquier ceremonia de Ocha es el Osba. So he was saying that in his house, you do not need a babalao to do initiation into Orisha. And a lot of houses are like that. And in fact, even in Nigeria, it was like that because Orisha existed before Ifa. Ocha existió antes de Ifa. So they were initiating people into Orisha before Ifa came. Ellos estaban haciendo iniciaciones a Orisha antes que no Ifa. All right. And so in his house, they don't need a babalao necessarily. En su casa no necesitan un babalao necesariamente. There are people that use a babalao to participate in the ceremony, but there's a difference between participating and directing. Only in Oriate or Oba can direct the ceremony, and the babalao there is just to participate in a little part. Okay. So I'm going to ask you something very controversial. Te voy a preguntar algo un poco polémico. Y tú supiste que yo iba a tocar ese tema. Sí. You knew I was going to go there. You knew I was going to go there. So, how do you feel about babalaos who are not initiated into Orisha working in the saint room? ¿Cómo te sientes de un babalao que no tiene santo hecho trabajando en un cuarto de santo? Mira, ahorita ya te expliqué
que decía un Ogdon de Ifá llamado Icafún, que uno de sus refranes es que toda aquella persona que no está consagrada o no ha tocado dicha puerta no debe de participar o estar. Ahora, yo soy del concepto de que si la persona es sacerdocio en la religión, como ser babalawo, puede estar y ver porque ya pasó a una consagración muy grande, o sea, una consagración que es más elevada, pero que no es para todo el mundo, como también ser obba no es para todo el mundo, como también ser santero no es para todo el mundo. Pero antiguamente no se veía mucho el caso de babalawo sin santo hecho, no era así, porque los grandes babalawos que podemos mencionar, que fueron muy conocidos en Cuba, todos fueron consagrados en el punto de Ocha anteriormente a eso. Entonces yo creo que se debe de respetar un poco esa puerta que no se tocó. Okay, so I kind of asked him a very controversial question, and I did that on purpose. We're friends, so you know it's cool. What he was saying is, remember Ikafun, which talking about the 16 commandments of Ifa, and in that it says that you cannot perform any ceremony that you have not done. So he was saying, if you haven't done Ocha, if you haven't been initiated into Orisha, then really and truly you shouldn't be working in any ceremony that has to do with the Orisha initiation. He goes, however, in his case though, he still gives respect to it because the fact is, it's still a different priest of the religion, and so because you have done other things, he might let you. But he goes, back in the day, they didn't. It was very uncommon for a babalao to go straight into Ifa. Normally, they crowned you first, and then you went into Ifa. So back in the day, that wasn't even a question. It wasn't because almost all babalaos back then had some sort of santo done. Okay. Correcto. Hold on, let's see. Vamos a terminar esas preguntas porque ya estamos llegando al tiempo. Se puede subir una persona antes de coronar. Yes. So, Oshuntique, él su mismo se subió con el santo antes de coronar. Let's see. Hold on. Okay, yo no sé si tú puedes contestar esto, pero es una pregunta que alguien hizo. Sí. Somebody asked, what is the process to receive pinado? ¿Cuál es el proceso para recibir pinado? Yo no creo que está preguntando, cómo se hace la ceremonia, quizá cómo es que te lleva Sí, ok, sí, entiendo. Mira, el proceso es el siguiente. Antiguamente Pinato no era más y nada menos que lo que se le llamaba el bo de año. Okay. So O sea, al año de la persona estar consagrada, la persona recibía el esbo de año, hacía el bo de año, que era volverle a dar sacrificio de 4 patas a todos sus orichas, y ya ese era lo que hoy actualmente y en otras casas, desde también aquellos tiempos, es el Pinato. Es todo lo que puedo decir sobre ese tema. So he said, way back in the day, that's what they would call the abo of the year. And that was done after you have completed your year where all of your animals were fed. And, that's it. He said that's basically all he can say. So Omi and I kind of like have the same mentality. Omi y yo tenemos el mismo mentalidad that a lot of things should not be said online, que muchas cosas no se debe decir por las redes sociales, and a lot of things are not for people who are not initiated here, que muchas cosas no son para la gente que no están iniciados para oír. So he and I have like a really, really big respect for that. Y él y yo tenemos un gran respeto para esto. Let's see. Hold on. Which law are you initiated into? Okay, so this is the big difference between voodoo and santería. Esto es la gran diferencia entre el voodoo y santería y sheshe. Que en voodoo nosotros no decimos que santo nosotros tenemos hecho. In voodoo, we do not tell people what saint that we have, and it's actually like it's a rude question to ask. Es una pregunta
sensible para preguntar. Eso no se pregunta en el vudú. But in Santeria, of course, you tell people what thing that you have done. Pero en la Santería sí tú dices qué santo tú tienes hecho. Saben, hold on. Okay, si tú puedes aclarar algo. Ujú. Alguien dijo que los babalaos saben casi todos los secretos, pero no pueden dar lo que no tienen. Mira, hay secretos que imposible que personas que no lo han vivido lo sepan, porque si tú no has pasado por eso, ¿cómo lo vas a saber? Yo creo que esa es la respuesta de esa pregunta o de esa cuestión que están haciendo en este momento, porque la religión no está escrita en ningún lugar. Con el pasar de los años y el tiempo, han venido todas estas cosas que han trastornado literalmente a la religión, como el internet, los libros. Yo escribo cualquier cosa y saco un libro mañana, y ya mañana viene alguien que nace sin vivirlo, sin saber, sin tener un maestro, sin primero ser alumno, se hizo maestro. ¿Por qué? Por un libro, y eso es algo que es muy erróneo, porque la religión no está plasmada en ninguna escritura. La religión y muchos de nuestros ceremoniales que practicamos nosotros como afrocubanos y como santeros no están plasmados en ninguna escritura, simplemente en el conocimiento de quienes hemos estado al lado de alguien que nos lo ha enseñado. Porque esto es simple así, una rama. Y todos los que sabemos aprendimos de un maestro, de alguien que nos enseñó. Okay, so he was saying that no, not all babalaos are going to know all the secrets of Ocha, because those most of those things are not written down. Now, sometimes what happens is somebody comes and they write a book, but one, you don't know if what's in the book is real, and two, a lot of it's done by lineage, and every lineage does things differently. The fact is babalaos are not going to know how to do certain ceremonies without having the ceremony done themselves, because they're not allowed to see it. And the only way that you're going to learn about those ceremonies is actually being beside somebody's side as they're done to it. So even if you've had the ceremony done, if you haven't done the ceremony yourself, you're not going to know because of certain things. Okay. Claro. Dr. Philo Mela, ¿existe alguna orisha en vudú de Elegbar o ya? Existe el Legba en varias formas, pero Oya yo creo que no. Okay, I thought because they have deep knowledge of all the Orisha, they could. No. If they have a knowledge of Ifa. The Babalaos have a knowledge of Ifa, not so much of what happens in terms of Orisha. You have to remember, even in Nigeria, those are two different cults. Uno tiene que recordar que en Nigeria son dos cultos completamente diferentes. And so, if you are Babalao, you only work Ifa. Si tú eres Babalao, tú solo trabajas Ifa. And if you are a Shango priest, you practice Shango. You don't even know Oshun. Si tú eres un sacerdote de Shango, tú practicas solo Shango, tú no practicas Oshun. If you're a Oshun priest, you only practice Oshun. So even in Nigeria, it's actually a lot more stricter and more confounded. Ujú. Thank you. All Babalaos practice Ifa. They do reign. Okay. Alguien hizo una pregunta y yo quiero que tú des tu punto de vista. Ujú. Flower Flock dijo, thank you, Babalaos practice Ifa priesthood. They do have reign over Orisha priesthood. Ella dijo, no sé si lo voy a decir bien en español, pero voy a tratar, Ujú. que los Babalaos sí practican Ifa, el sacerdocio de Ifa, pero ellos sí tienen reino de la tierra de Ocha, o del sacerdocio de Ocha. Bueno, ya que estoy hablando yo, que como te dije desde el principio, te agradezco el espacio, voy a dar mi opinión, la mía, y espero que se respete como también respeto la de todos. Posición sí se tiene, porque Orunmila es algo sagrado, pero si vamos a Odun, de ellos mismos, de la tierra de Ifá, hay muchas cosas que explican que Orunmila no pudo resolver en la tierra, solo lo resolvió Ocha, lo resolvió el santo. Lo vuelvo a repetir, todo el mundo no nace para ser babalawo, ni todo el mundo nace para ser santero.
hay que saber y respetar también la posición que tiene cada cual. Nadie es mayor que nadie porque lo hizo Baramey y entre reyes no hay jerarquía y todos nacimos para algo. Pero yo tengo tanto valor y tanta posición en la tierra de Ocha como la tiene un babalao en la de ella. Amen. So, to translate, I'm going to see if I can try to remember. What he was saying is, Babalao, in his opinion, Babalaos have a place in Orisha, but they don't reign over it because even in Ifa, they talked about there's no hierarchy in between kings. Okay? Para entreponerme, even when you go back to Nigeria, um, if you go if a babalao goes around a bunch of Chango priests, they'll be like, "What you doing here? You have no authority over here." Si tú regresas para Nigeria y si un babalao va para un sacerdocio de Shango, ellos le van a mirar como, ¿qué tú estás haciendo aquí? Eso no es para ti, eso es de nosotros. Tú para allá y nosotros para aquí. Okay. So that whole idea of Babalaos having reign over the Orisha priesthood, that's a wrong thinking, and that's something that has changed over time. So I myself disagree with that statement, and so does he. And also, if you ask a lot of other Orisha priests, especially in Nigeria, they're gonna say no, because even in Nigeria, a lot of that practice is a lot more separate. Hasta que en Nigeria el culto son mucho más separados que en Cuba. En Cuba está más o menos un poco más ligado que ellos trabajan juntos mucho más que ellos trabajan en Nigeria. Mira, ¿qué pasa con esto? Que se ha perdido el respeto. Yo voy a decir algo y espero si algún hermano babalao no se me malinterprete, porque incluso no tengo absolutamente nada que ver y no soy tan radical de esa manera como hoy funciona entre esa guerra y esa polémica que existe entre los santeros y los babalaos. En Cuba siempre existió un respeto entre las dos tierras porque antiguamente en Cuba había más olochas que babalaos. Y literalmente nosotros los aguán olochas, los santeros, necesitamos menos a los babalaos en ceremoniales de nosotros que los babalaos a los santeros. Muchas veces los babalaos para hacer ceremoniales necesitan un santero en un cuarto. No estoy hablando del cuarto de Ifá, no se malinterprete, pero hay muchos santos y muchos poderes que hoy se dan como Ifá que el babalao tuvo que irlo a buscar a la tierra del santo. So he was saying, so I always let people know that my space is a free space for people to talk, but of course show respect. But everybody's going to have their own opinions, and everybody runs their house differently. But in his opinion, that santeros need babalaos less, need babalaos less than babalaos need santeros. So a santero is able to function a lot more without needing babalao than a babalao is able to function without needing a santero. There's a lot of things that a babalao has to go to a santero for. Like, say, for example, to give necklaces. A babalao can't do that. To give certain saints, a babalao can't do that. To be able to initiate, which is one of the biggest things, a babalao can't do that. But for the most part, a santero can practice their spirituality or their ceremonies without a babalao. In fact, there are certain houses in Cuba and also in Nigeria where they don't use babalaos at all. Hay ciertas casas en Cuba y también en Nigeria donde ellos no usan babalaos. But for certain things, a babalao is always going to need a santero. Para ciertas cosas, un babalao siempre va a hacer falta un santero. That is why a lot of babalaos will use their santera wives to get stuff done. Por eso, un babalao muchas veces usa su esposa santera para hacer muchas cosas. Right? Am I right? H. Siempre se respeta las casas de los babalaos, se respeta que el babalao sea el mayor de la casa y que, bueno, pues en el momento de consagrar una ocha lo haga la esposa del babalao o la ahijada o la madrina que tenga enfrente de la casa para ocuparse de lo que es el santo. Sí se respeta, pero hay muchas cosas que para ellos poder dar como poderes de Ifá, como podemos mencionar a uno como es Dudúa, se necesita un santero para hacer algo que ellos no pueden hacer.
So he was saying that even in certain ceremonies, if a babalao, even to be able to do, he's going to need a santero. He say for example, for Ododua, that is a ceremony that a babalao needs a santero to be able to do. Y no es solamente ser porfiado y decir no, porque los babalawos sí, porque el santero no, y porque el babalawo es mayor. Es conocer la historia. Porque si vamos a la historia y vamos a los años y vemos qué babalao fue al pie de qué santera a recibir qué santo que hoy se da por Ifá, o qué babalao necesitó en la historia, porque eso queda plasmado, la historia no se borra y hay testigos que han muerto, pero han dejado un legado y conocimiento de ellos. ¿Qué babalao necesitó de una santera para hacer dicho ceremonial? Tenemos que recalcar algo y lo voy a decir, y es que nuestra religión, siempre las pioneras en esta religión fueron mujeres, y fueron grandes y yalochas. Y parte de los conocimientos y de los ceremoniales que se practican vienen de las manos de esas mujeres. Okay, so, a ver, para ver si yo me recuerdo, porque yo tengo mal memoria. So, what he was saying is, the fact is you have to also look through history. When you look at all the orishas that the Babalaos have, or a lot of the orishas that the Babalaos have, they had to get it from a santero. And you can see through history, in human history, that a lot of times Babalaos still had to go to a santero to be able to save their lives. Also, way back in the days in Cuba, it was the women that carried the religion. So, of course, during those days, the women weren't babalao. So the fact is, the babalao still need the santeros. Gotcha. Okay. Hold on. I'm trying to get through all these questions that estoy tratando. Um, do you practice voodoo? Sí, yo practico el voodoo. Yo soy un sacerdote en el voodoo haitiano. Let's see. Uh, Gotcha. let's see. Hold on. Sorry, give me a chance. I'm trying to look for these questions. Estoy tratando de revisar todas esas preguntas. Oh, Emily dijo, en Nigeria, si tú no eres un babalao, um, tú no toques nada. Well, no. Sorry, that depends because I know I know plenty of Orisha priests that are in Nigeria now. Yo conozco varios sacerdotes de Orisha que están ahí en Nigeria ahora. I know a lot that are here, and that's not true. They'll tell me, they let me know that it's very, very separate. That Ifa is over there, and and Orisha is over there. In fact, I have one Babala who's who is initiated into Django. Yo conozco un Babalao que está iniciado en Django que practica el Isheshe, ¿ok? Él me deja saber que esas son dos prácticas completamente diferentes, que en su tierra, en Oyo, ellos practican Shango sin nada, con nada de Ifa. So in Nigeria, where this Babalawo is from, he is initiated in Shango and Oyo, and when he goes to Oyo, nothing that they do involves Ifa, because Shango is older than Ifa. Shango has been practiced 1,000 years before Ifa came. So they say they don't need Ifa. Allá en Nigeria dicen, lo que practican Shango dice que ellos no necesitan Ifa. Gotcha. Shango estaba ahí primero y Orunmila vino después. So, Gotcha. yeah, so that's not necessarily true. Let's see. Or maybe I misunderstood the question too. Let's see. Let's see. Oh my God, we finished all the questions. So, one last question before we go, and then we'll answer any other questions that come. Una última pregunta de mi parte, antes que vayamos, y después nosotros podemos terminar las preguntas que la gente deja allá.
let's talk about the price of certain ceremonies. Vamos a hablar los precios de ciertas ceremonias. What do you think about them? ¿Qué es lo que tú piensas de eso? Bueno, yo creo, primero que todo, recalcar algo muy importante. Nuestra religión viene de barrios muy marginales. Nuestra religión es de personas pobres. Nuestra religión, nuestros ancestros, quienes nos enseñaron, quienes nos han dejado el legado de lo que hoy practicamos, eran personas pobres que no medían ni clase, ni posición, ni nada por el estilo. El derecho existe de todos los tiempos. Okay. So what he's saying is, one, first thing that he's going to say is you have to remember that our religion comes from marginalized communities. These are people that did not have a lot. These are people who did not have a lot of money. Okay, go ahead. El derecho existe de todos los tiempos, como te decía, y yo creo y tengo el criterio de que nadie tiene dinero para pagar lo que vale un santo. Me refiero al santo espiritualmente, porque el santo nos da salud y a veces con dinero eso no se puede comprar. El santo nos da estabilidad que con dinero muchas veces no se puede comprar. El santo nos brinda casa, nos brinda una familia, nos brinda bienestar, nos brinda muchas cosas que a veces el dinero no compra, pero sí, como padrinos y como cabezas religiosas que tenemos personas que llegan hacia nosotros buscando una ayuda, a veces no se puede abusar y a veces no se puede cobrar por ceremoniales y cosas que nunca existieron, como entrega de bóveda que se está haciendo en este país. Hay personas que aquí cobran $1,500 por entregar una bóveda, cosa que nunca existió, cosas que entregan. O sea, hay veces que hacen cosas que no está mal que tú cobres, porque lo vuelvo a repetir, nadie paga lo que vale un santo. El santo es extremadamente muy grande para mí, pues pienso que igual para todos nosotros que estamos acá los religiosos, pero caballero, a veces hay personas que cobran por unos guerreros lo que le pueden cobrar a esa persona por un santo. So what he was saying Creo que lo is, salvaría más. even though um, uh, even though there's always been a derecho or a fee or something that you pay for the work that somebody's doing, right? The whole point is um, there hasn't been the abuse of it. One of the things that he was saying is really and truly there's no price for what the saint gives you once you've done it. Give you stability, gives you health, helps you build a family, house, whatever. There's no price for that. However, there shouldn't be an abuse. Okay. He was also saying nowadays they've invented ceremonies that never existed, like say for example, entrada de bóveda or the entrance to the bóveda. Which is they come in and they set a bóveda up for you. That was something that was never charged for, and all of a sudden they're charging $1,000 for it. And he's like, that's they're charging $1,000 for invented ceremonies when those are basically the same price of an Orisha ceremony. Okay, sigue. Pues como te decía, el derecho, cada cosa tiene su derecho, por supuesto, lo tiene, no es lo mismo. No es lo mismo el derecho de unos collares que el derecho de un holocum, que el derecho de un santo, porque la gente piensa que un santero cobra $15,000 por un santo, 20,000, 25,000, dependencia de lo que lleve el santo, que santo sea, y piensa que es que el padrino se está quedando con ese dinero, y eso es un error. Okay, so he was saying, sometimes when they're charging 1,500, 2,000, or sorry, 15,000, 20,000 for a saint, a lot of times people feel that they're taking that most of that money goes to the godfather, and that's wrong thinking. Entonces yo creo que hay que respetar eso, ¿me entiendes? Hay que respetarse un poco como padrino a la hora de cobrar esas cantidades, a la hora de cobrar por unos guerreros lo que se cobra por un santo, ¿me entiendes? Yo no mando en el precio de nadie ni en el trabajo de nadie, porque nadie puede hacerlo en el mío, pero religiosamente no podemos pensar en ponerle las manos en la cabeza a alguien pensando en lo que estamos cobrando y no en resolverle el problema a esa persona. So he's saying that he's not trying to tell people how to do their prices, because at the end of the day, everybody's free to charge what they charge. But he's like, he doesn't feel that it's right to charge somebody
for necklaces and warriors the same price that you would charge for an actual Orisha initiation. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo triste de todo esto? Como dice ahí la hijada de Uni, que a veces cobran cosas innecesarias, porque sí, yo puedo cobrarle a una persona por hacerle santo 15,000, 20,000, pero yo estoy cobrándole y estoy comprando sus animales, estoy pagándole a los santeros, estoy pagándole los bases, le está pagando a la yubona, se está comprando la comida, o sea, se está utilizando el dinero para lo que necesita, para lo que es el santo. Hoy hay personas que están cobrando esas cantidades y el triple, infinidades de dólares que son un abuso y no están ni haciendo las cosas bien. Hacen el santo entre 3 personas, no sé qué fue lo que hicieron, no hacen lo que tienen que hacer, no dan la comida del santo que tienen que dar. O sea, es a lo que está viniendo el tema, porque en realidad nadie puede mandar en el derecho de nadie ni en el trabajo de nadie, sino en hacer las cosas bien hechas y cobrar lo que es, o sea, ser justo a la hora de pedir un derecho. So he was saying the godfather should not abuse the godchild, and the godchild should not abuse the godfather. He goes, the thing is nowadays people are putting in fees for things that you don't necessarily have to put it in. He's saying, you know, if you're going to charge a lot of money, at least do it right, because there are certain times that they're charging these absorbent amount of money, but they don't even do the ceremony correctly. They only have like 3 people working the ceremony. There's nobody even to give testimony and to make sure that it's being done correctly. Entonces eso, queda exhortar a todos los religiosos que nos estén escuchando, ya sean aleyos, a saber bien cuando escogen a una casa religiosa, asegurarse de que las cosas se estén haciendo bien, a pesar de que muchas personas llegan ciegos sin conocer nada de religión al mundo, como lo hicimos muchos de nosotros, pero sí estar seguro de estar en buenas manos, porque literalmente he conocido muchas personas que han sido abusadas literalmente en el tema de lo que es los derechos, lo que se le ha hecho religiosamente, por lo que se le está cobrando. Caballero, si yo tengo un ahijado, yo no podría decirle a mi ahijado que me pague no sé cuántos miles de dólares por yo bailarle un tambor que el mismo ahijado me está dando a mí ángel de la guarda. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que se están viviendo y que están pasando, que creo que están muy mal. Okay. So he was saying this is why it's very important that you should be very vigilant about who you choose to guide you. He was also saying that and for people who are initiating, you have to realize that you're taking in people who know nothing, and so you have to, you know, show kindness to them. He goes, there are certain situations where people didn't charge for certain things, like say, for example, if you are a godfather and somebody is playing to your Orisha, why are you going to charge them the same to be able to dance it? Because typically, when somebody goes to dance for an Orisha, and what I mean by dance is they actually dance and manifest the spirit, okay? There's a fee that they normally have to pay. So he's like, how are you going to charge your godchild if they're paying to your own Orisha just for the Orisha to come upon your head? So he's like, you know, that for him, that is an abuse. So Woshinago, you're asking if there's a petrol form. No, in Santeria, there isn't a petrol form because the Orishas are actually in petrol as well. You have to realize that petrol is a rite that comes from different parts of Africa. And so when it comes to Santeria, it's basically mostly Yoruba and not any other parts. Para explicar, you know, en el vudú nosotros tenemos el rito de Petro y Petro es como una acumulación de tribus diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos Rada viene de Dahomey, nosotros tenemos Nago viene de tierra Yoruba y allí se encuentra mucho de los orishas en el vudú, y nosotros tenemos a Petro, y Petro es una reunificación de varios. Y él preguntó si el Petro existe en la santería, y yo dije que no, porque santería es mayormente Lukumi, porque tiene sus influencias de otros significados, pero mayormente ¿cierto? Ok. Para terminar, algunas de las preguntas, to look for some of the questions.
Let's see. Yo creo que ya no hay más ninguno. Wait, ahora estoy en 20, I tried my best to look at the commentaries, but it was hard to translate. Trato lo mejor posible para mirar los comentarios y también pagar atención para poder traducir. Perdóname. Let's see. Oh, Bill C dijo, Bill C said they charge 15,000 for a misa. Bill C dijo que están cobrando 15,000 para una misa. 1500 pues. 1,500, sorry, 1,500. Sí, sí, es cierto, es cierto. Están haciendo... Ok, so llegamos al fin de las preguntas y el fin de tiempo. I would love to have you again. Yo quiero tenerte otra vez una entrevista. Esto fue espectacular. This Acá was estaremos. very fun. If you haven't already, please follow him, por favor, si no lo has hecho. Todavía, por favor, sigue a él. I'm going to have him on again sometime soon. Yo lo voy a tener, en otro tiempo. So if you like the live, just please leave a comment. Go follow him. Comment on his page. Por favor, dejan algún comentario en su página para apoyarle. Okay? So anyways, thank you guys. Did you want to say anything to close? ¿Tú querías decir algo para Nada, cerrar? muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Les deseo de verdad que Yemayá los bendiga y Wait, gracias wait, por wait, estar wait, 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 y wait. aportar He's acá. not in Cuba. He is in New Jersey. Él está en Nueva Jersey. So if you Ujú. need him, he does misas. Él hace misas. He's also in Oriate. He's a santero. So if you need anything, collares, guerreros, if you need a misa, he's there. ¿Tú estás rayado, Pablo? Sí, claro. Okay, he's also a palero too. Look, this is a one stop. This is right here is the one stop shop. Okay, so if he's in New Jersey, he's in New Jersey. He also goes to New York. He can be flued. He can be flued out too. You can pay him to fly out. I'm just saying, support your boy here. Okay. Nada, muchas bendiciones para todos y de verdad un placer, Melado, por haber estado aquí contigo. No, fue un placer tenerte aquí. Buenísimo. Gracias. So have a great night, everyone. Oh, before I go, next Monday is going to be a very, very special live. I'm asking you to please come and support my family. La próxima directa que yo voy a hacer es el lunes. Por favor, yo quiero sus apoyos porque esto es una de mis familiares. Esto es mi prima. She is the daughter of Dr. Sebi. Ella es la hija de Dr. Sebi. Mi familia ayuda a sanar enfermedades como cáncer, diabetes, VIH. My family helps to heal diseases like cancer, diabetes, high blood pressure, HIV, herpes. And she is one of the people that taught me. Ella es una de las personas que me enseñó. And she is going to be here talking about her journey. Ella va a estar aquí hablando de su travesía. So I'm asking that you please show up to support because it's my family member. Es mi familiar. Yo quiero que ustedes vengan. Dr. Xavier from Honduras. Yes. Yeah, that part of my family's from Honduras. I'm mixed. Don't worry. Estoy muy mezclado. Bueno, nada, muchas gracias, un placer de verdad, Melado. All right, thank you. Take Bendiciones. care.